Tras el funeral de mi suegro, mi esposo desempleado heredó $500 millones, y luego me dejó, diciéndome con una sonrisa burlona, ya no sirves para nada. Después del divorcio, el abogado se rió, ¿acaso leyó el testamento? Mi ex se puso pálido. Porque el testamento decía: soy Jacelle Johnson, y nunca pensé que sería el tipo de persona a la que toman por sorpresa con una petición de divorcio en su propia sala de estar, conteniendo las lágrimas mientras mi esposo agitaba unos papeles en mi cara, como si fueran una bandera de victoria. Tengo 42 años, soy gerente de ventas en una empresa de tecnología en Atlanta, Georgia, donde el aire húmedo y las calles bordeadas de robles hacen que todo se sienta más pesado de lo que debería. Mi vida no siempre fue tan caótica. Solía pensar que lo tenía todo resuelto, un trabajo decente, buenos ahorros, un corazón que todavía esperaba algo real. Pero esa mañana, cuando Ryan, mi esposo, me miró con una sonrisa socarrona y dijo: ya no te necesito, sentí como si el suelo se derrumbara bajo mis pies. Y no fue solo el divorcio lo que me golpeó como un tren de carga. Fue lo que dijo después. La cuenta bancaria de papá tiene $500 millones, Jacelle. Tengo la vida resuelta. Tú solo eras el cajero automático hasta que yo lo consiguiera. Se me revolvió el estómago. Ya había visto indicios del egoísmo de Ryan antes, pequeñas cosas, como la forma en que evitaba las tareas de la casa o sonreía para salirse con la suya. Pero esto era un nivel de frialdad completamente nuevo. Se había casado conmigo, había interpretado el papel de un esposo atento, todo mientras esperaba que su padre muriera para poder cobrar. ¿Y la peor parte? Estaba arrastrando el nombre de mi suegro por el lodo. Un hombre que no había sido más que amable conmigo. Me quedé allí de pie, con los puños apretados, luchando contra el impulso de gritar. Mi suegro había fallecido hacía apenas unos días, y yo todavía estaba en carne viva, de luto por un hombre que me había tratado como a su familia. Las palabras de Ryan se sintieron como una traición para ambos. Quería estallar, decirle exactamente lo que pensaba de su plan codicioso y cobarde. Pero algo me detuvo. Una voz tranquila en mi cabeza, quizás la de mi suegro, que me decía: mantén la calma, Jacelle. Así que respiré hondo, le arrebaté los papeles de divorcio de la mano y los firmé allí mismo. De acuerdo, dije, con la voz firme a pesar de la tormenta que sentía por dentro. Preséntalos tú mismo. Envíame mis cosas cuando termines. Salí de esa gran casa de Atlanta, pasé por el césped bien cuidado y la vida que pensé que habíamos construido, sintiendo una extraña mezcla de rabia y alivio. Ryan creía que había ganado, pero estaba a punto de aprender por las malas. Esos $500 millones con los que contaba eran una fantasía, y yo lo sabía. Permíteme retroceder. Para entender cómo llegué hasta aquí, necesitas saber dónde empecé. No siempre fui tan cínica. Hace unos años, estaba felizmente casada con mi primer esposo, un hombre tranquilo que trabajaba en la construcción. No éramos ricos, pero estábamos contentos, ahorrando para una casa en los suburbios de Atlanta. Entonces, una mañana, recibí la llamada que lo cambió todo. Había tenido un accidente de coche en una obra. No sobrevivió. El dolor era como un peso que no podía quitarme de encima. Pesado e implacable. Entre el seguro de vida y una indemnización, terminé con $500.000. Era más dinero del que había visto en mi vida, pero lo sentía como dinero manchado de sangre. Mis suegros, unas personas encantadoras de casi 80 años, me dijeron que me lo quedara. No lo necesitamos, dijeron. Eres joven, Jacelle. Úsalo para empezar de nuevo. Intenté compartirlo con mi cuñado y su esposa, pero solo aceptaron una pequeña parte, insistiendo en que el resto era mío. Así que ahí estaba yo, con 39 años, viuda y sentada sobre una pequeña fortuna. Seguí trabajando, sumergiéndome en presentaciones de ventas y reuniones con clientes. Pero cuando volvía a casa, a mi pequeño apartamento, el silencio era ensordecedor. Preparaba café para dos por costumbre, y luego me quedaba mirando la taza extra, sintiendo ese dolor en el pecho. No estaba en la ruina, pero estaba rota por dentro. Necesitaba a alguien con quien hablar, alguien que hiciera que el mundo se sintiera menos vacío. Fue entonces cuando Ryan Carter entró en mi vida.
Ryan era un representante de ventas en una empresa asociada, el tipo de hombre que podía iluminar una habitación con una broma y una sonrisa. Tenía 43 años y un encanto juvenil que ocultaba sus asperezas. Nos cruzábamos en eventos de trabajo, charlando sobre clientes o las últimas tendencias tecnológicas. Un día, mientras tomábamos un café en una conferencia, se lo conté todo: la muerte de mi esposo, la soledad, la sensación de que solo estaba viviendo por inercia. La mayoría de la gente se habría sentido incómoda o habría cambiado de tema, pero Ryan escuchó. Hizo un par de bromas ligeras. Nada malintencionado, solo lo suficiente para hacerme reír por primera vez en meses. Tu esposo tuvo suerte de tenerte, dijo, con una mirada suave. Soy terrible en las relaciones, Jacelle. Me dejan más rápido que a una mala cita de Tinder. Se rió, pero había un atisbo de verdad en ello. Comenzamos a vernos fuera del trabajo, tomando algo en un bar de mala muerte en Midtown, hablando de todo, desde música hasta nuestras infancias. Ryan creció en Atlanta, a la sombra de su padre, un importante promotor inmobiliario que había hecho millones comprando y vendiendo propiedades por todo el sudeste. La madre de Ryan se fue cuando él era joven, persiguiendo un estilo de vida lujoso que su padre no le financiaría. Eso dejó a Ryan con un resentimiento, siempre sintiendo que tenía que demostrar su valía, pero sin llegar a estar a la altura. No lo vi entonces, pero esa inseguridad impulsaba gran parte de lo que hacía. Una noche, mientras caminábamos por el Beltline, recogió un recibo arrugado que se me cayó y lo metió en su billetera, que ya estaba a reventar. Eres como un niño, Ryan, le dije en broma, riéndome mientras él buscaba unas monedas sueltas. Oye, tengo 43 años, muchas gracias, respondió él, sonriendo. Ese momento, por pequeño que fuera, me hizo sentir viva de nuevo. El vacío en mi corazón ya no parecía tan grande. Un año después, cuando Ryan confesó que sentía algo por mí, dudé. Los recuerdos de mi primer esposo aún estaban presentes, pero sentí que él me estaba diciendo que siguiera adelante. Así que le dije que sí a salir con Ryan, ignorando los susurros de mis amigos que pensaban que era demasiado rápido. Entonces, una noche, durante una cena en un restaurante de barbacoa en Decatur, Ryan me tomó por sorpresa. Jacelle, no nos estamos volviendo más jóvenes. ¿Por qué no nos casamos y ya? Sus ojos brillaban con esa energía impulsiva que había llegado a amar. Me reí, pensando que bromeaba, pero hablaba en serio. Mi madre me dijo que fuera más despacio, pero la confianza de Ryan era contagiosa. Pensé que quizás su actitud despreocupada podría equilibrar mi tendencia a pensar demasiado las cosas. De acuerdo, dije, sorprendiéndome a mí misma. Hagámoslo. No fue hasta después de dar el sí que Ryan soltó otra bomba. Ah, por cierto, estoy viviendo con mi padre, dijo casualmente, como si estuviera comentando el tiempo. Ha estado enfermo. Necesita algo de ayuda. ¿Te parece bien? Me quedé helada. Había mencionado a su padre antes, pero no así. ¿Por qué no me lo dijiste antes?, le pregunté, con la voz tensa. No quería asustarte, dijo encogiéndose de hombros. No es para tanto. Conócelo y verás. No me entusiasmaba la idea, pero acepté conocer a su padre, esperando que no cambiara las cosas. Poco sabía yo que ese encuentro marcaría todo lo que vendría después. Llegar a la casa del padre de Ryan, en un suburbio de Atlanta, fue como entrar en un mundo diferente. El lugar era grande, 3 pisos, ladrillo rojo, con un amplio césped a la sombra de robles centenarios, pero no era ostentoso. Era el tipo de hogar que gritaba dinero viejo, práctico pero impresionante. Se me revolvió el estómago por los nervios. Había oído a Ryan hablar de su padre, un promotor inmobiliario jubilado que había construido la mitad de los centros comerciales de Georgia. Pero conocerlo se sentía como un examen para el que no había estudiado. Ryan, como de costumbre, no se inmutó, y abrió la verja como si entrara en un bar. Relájate, Jacelle, dijo, mostrando esa sonrisa. A papá le vas a encantar. Dentro, la casa olía a cedro y a libros viejos. El padre de Ryan esperaba en un sillón reclinable, apoyado en cojines, con un rostro amable pero cansado. No estaba postrado en cama, solo frágil, y necesitaba ayuda para moverse.
Siento que nos conozcamos así, dijo, con la voz cálida a pesar del esfuerzo. Ya no estoy tan ágil como antes. Sonreí, tratando de ocultar mis nervios. No es ninguna molestia, dije. Es un placer conocerle. Conectamos al instante. Me preguntó sobre mi trabajo, vendiendo soluciones de software en un mercado tecnológico que cambiaba más rápido de lo que yo podía seguir. Un negocio difícil, con todo el mundo pasándose a la nube, dijo, con la mirada aguda. ¿Te estás centrando en integraciones o en nuevos mercados? Parpadeé, sorprendida. La mayoría de la gente ponía los ojos en blanco cuando hablaba de trabajo, pero él lo entendía. Nos sumergimos en una conversación sobre tendencias del mercado, y por un momento, olvidé que estaba conociendo a mi futuro suegro. Fue como hablar con un mentor. Ryan, mientras tanto, jugueteaba con su teléfono, claramente aburrido. Papá es un tacaño, murmuró Ryan más tarde, cuando nos íbamos. Podría haber construido una mansión, pero no, estamos atrapados en este lugar. Fruncí el ceño, mirando la casa. Era más grande que cualquier lugar en el que hubiera vivido. ¿Cómo podía Ryan llamarla tacaña? Pero lo dejé pasar, demasiado absorta en la cálida bienvenida de su padre. Cuando Ryan y yo nos casamos unos meses después, nos mudamos a la casa de su padre. Tenía sentido. Había mucho espacio y su padre necesitaba ayuda. Ryan tuvo una gran idea, dejaría su trabajo de ventas para cuidar de su padre a tiempo completo. He sido un hijo pésimo, dijo una noche, con la voz más suave de lo habitual. Papá ha hecho tanto, y yo no he hecho nada. Quiero dar un paso al frente, ser el amo de casa. Yo era escéptica. Ryan no era precisamente el señor responsabilidad. Su billetera seguía siendo un desastre de recibos y monedas sueltas. Pero admiré su intención. ¿Estás seguro?, le pregunté. ¿No echarás de menos el trabajo? Él negó con la cabeza. Me arrepentiría más de no hacer esto. Siempre puedo volver más tarde. Asentí, esperando que lo dijera en serio. Mi sueldo era suficiente para nosotros, y su padre cubría sus propios gastos, así que acepté que Ryan se encargara de la casa. Al principio, fue genial. Yo llegaba a casa después de largos días presentando software y me encontraba a Ryan cocinando la cena. Nada elaborado, solo hamburguesas o pasta, pero se sentía como un hogar. Su padre compartía historias de sus días en el sector inmobiliario, como cuando convirtió un solar abandonado en un centro comunitario que todavía sigue en pie en el centro de Atlanta. No era solo un hombre de negocios. Se preocupaba por la gente, financiando organizaciones benéficas locales y asesorando a jóvenes emprendedores. Lo respetaba más con cada conversación, y él parecía verme como algo más que la esposa de Ryan. Tienes la cabeza bien amueblada, Jacelle, solía decir. No dejes que mi hijo te arrastre. Pero las grietas empezaron a aparecer rápidamente. Ryan fue diligente durante quizás un mes, pasaba la aspiradora, hacía la compra, ayudaba a su padre con pequeñas tareas. Luego se volvió descuidado. Lo encontraba tumbado en el sofá, navegando con su teléfono mientras los platos se amontonaban en el fregadero. La cena está solucionada, decía, señalando una bolsa de comida para llevar en la encimera. Yo me mordía la lengua, demasiado cansada del trabajo para discutir. Su padre también se dio cuenta, y su rostro se tensaba cada vez que Ryan holgazaneaba. Un día, me llevó a un lado. Lo siento, Jacelle, dijo, en voz baja. Pensé que el matrimonio lo enderezaría. Siempre ha sido un descuidado. Forcé una sonrisa. No pasa nada, mentí. Pero por dentro, estaba empezando a ver la verdadera cara de Ryan. Las cosas empeoraron cuando noté que faltaba dinero de mi cuenta. Le había dado acceso a Ryan para emergencias, pensando que sería responsable. Gran error. Una tarde, llegué a casa y encontré un brillante Mustang de época aparcado en la entrada. ¿De quién es ese coche?, pregunté, con la voz cortante. Ryan no levantó la vista mientras pulía un nuevo juego de palos de golf en el salón. Mío, dijo, como si nada. Tú conseguiste tu baño de lujo de papá. Yo también merezco algo.
Me quedé boquiabierta. El baño no fue idea mía. Su padre me había oído mencionar un grifo que goteaba, y lo convirtió en una renovación completa, que incluía una ducha a ras de suelo para ayudarle a moverse. Era algo práctico, no un lujo, y ayudaba a todos en la casa. ¿El coche de Ryan? Eran $30.000 de mi dinero, desaparecidos sin decir una palabra. Revisé mi cuenta bancaria más tarde esa noche. Se había gastado casi $50.000 en un mes: coche, palos de golf, ropa de diseño, lo que se te ocurra. Estaba furiosa, no solo por el dinero, sino por el sentimiento de derecho que tenía. No puedes simplemente coger mis ahorros, Ryan, le dije, golpeando el extracto bancario sobre la mesa. Él se encogió de hombros. Papá está forrado. Una vez que se haya ido, estaremos listos. ¿Cuál es el problema? Me sentí mal. Ya estaba contando los días para la muerte de su padre, como si fuera solo cuestión de tiempo antes de que le tocara el premio gordo. Quise marcharme en ese mismo momento, pero miré a su padre, frágil pero todavía tan amable, y no pude dejarlo con Ryan. Todavía no. Vivir con Ryan en esa gran casa de Atlanta empezó a sentirse como caminar sobre cáscaras de huevo. Yo llegaba a casa de jornadas agotadoras en la oficina, presentando software a clientes que querían milagros por centavos, y encontraba a Ryan pegado al sofá, rodeado de envases de comida para llevar vacíos. La casa, que una vez fue cálida y acogedora, se sentía como un campo de batalla. Yo cocinaba, limpiaba y lavaba la ropa, todo mientras Ryan afirmaba que estaba cuidando de papá. Pero yo veía la verdad. Contrataba a una cuidadora para que se ocupara de las necesidades de su padre, lo que le dejaba tiempo libre para no hacer nada más que gastar mi dinero. Una noche, estallé. Ryan, ¿qué significa para ti, amo de casa?, pregunté, señalando el fregadero lleno de platos. Él puso los ojos en blanco. Relájate, Jaceye. Tengo a papá cubierto. Siempre estás tan tensa. ¿Tensa? Yo trabajaba 10 horas al día para mantenernos a flote mientras él trataba mi cuenta bancaria como su hucha personal. Revisé mis extractos de nuevo, otros $10.000 desaparecidos, esta vez en un reloj de alta gama. Lo confronté, con la voz temblando de ira. Estás gastando mis ahorros como si no fueran nada. Esto se acaba ahora. Él solo sonrió con suficiencia. Papá te escucha. Arregla la casa para ti. ¿Por qué no puedo divertirme un poco? Su dinero llegará a nosotros muy pronto. Sentí un escalofrío. No era solo descuidado. Era calculador, y estaba esperando a que su padre muriera para poder cobrar. Le quité mi tarjeta bancaria esa noche, bloqueándole el acceso a mis cuentas. Ryan ni siquiera se inmutó. Como quieras, dijo. Ya verás, Jaceye. Voy a tener la vida resuelta. Su confianza me dio escalofríos, pero no discutí. No podía quitarme de la cabeza la imagen de su padre, que no había sido más que generoso, siendo reducido a un cheque a ojos de Ryan. Pensé en irme, hacer las maletas y empezar de nuevo. Pero cada vez que miraba a mi suegro, me quedaba. Él merecía algo mejor que ser abandonado con alguien que lo veía como un medio para un fin. Mi suegro y yo nos unimos más a través de todo aquello. Me llamaba a su estudio, una habitación acogedora llena de fotos de centros comunitarios y parques que él había ayudado a construir. Jaceye, eres demasiado buena para esto, decía, con la voz suave pero firme. Siento que Ryan te esté haciendo pasar por esto. Yo le restaba importancia, no queriendo agobiarlo, pero él insistía en hablar. Una tarde, me habló de su proyecto más grande, un centro comunitario en East Atlanta en el que había invertido millones, con la esperanza de dar a los niños un lugar seguro para aprender y jugar. No funcionó, dijo, riendo entre dientes. Perdí una fortuna. Pero lo volvería a hacer. Era por algo más grande que yo. Sus ojos se iluminaban cuando hablaba de ello, y vi al hombre detrás del dinero, un soñador que se preocupaba por la gente, no solo por las ganancias. No era tacaño como afirmaba Ryan. Era cuidadoso, y gastaba en cosas que importaban. Cuando mencioné que nuestro porche trasero crujía, no solo lo arregló.
Hizo que lo reconstruyeran con una rampa para su silla de ruedas, además de una nueva tarima que hacía que todo el patio se sintiera como un refugio. Me facilita las cosas a mí, y tú también puedes disfrutarlo, dijo con un guiño. Ryan, por supuesto, lo vio de otra manera. ¿Por qué papá se gasta todo este dinero en ti? Y espetó una noche, golpeando una botella de cerveza contra la encimera. Le pedí una tele nueva y me dijo que no. Pero tú consigues un Porsche entero. Intenté explicar que era para la movilidad de su padre, pero él se fue enfadado, murmurando sobre favoritismos. Mi suegro lo oyó y me llevó a un lado más tarde. Ryan siempre ha sido así, suspiró. Su madre era igual, gastaba el dinero como si creciera en los árboles. Intenté enseñarle el valor de las cosas, pero nunca lo aprendió. Su voz estaba cargada de decepción, y sentí una punzada de culpa. Quería arreglar a Ryan, hacerle ver lo que tenía en su padre. Pero estaba empezando a darme cuenta de que algunas personas no cambian. Un día, mi suegro me pidió ayuda con algo serio. Estoy trabajando en mis planes para el final de mi vida, dijo, con un tono práctico. Nada morboso, solo quiero tener las cosas en orden. Ryan no es de fiar. ¿Puedes ayudarme a organizarlo todo? Asentí, sintiéndome honrada pero abrumada. Pasamos horas revisando sus cuentas, sus propiedades, sus deudas. Fue entonces cuando supe la verdad sobre sus finanzas. Una verdad que Ryan no conocía. Su gran proyecto del centro comunitario había fracasado, y había pedido un préstamo enorme, utilizando $500 millones de sus ahorros como garantía. Si no podía devolverlo, el banco se lo quedaría todo. Él se rió, diciendo que había planeado empezar un último proyecto para cubrirlo, pero su salud estaba fallando. Si no lo consigo, dijo, la garantía se perderá. Ryan necesita saber eso. Prometí encargarme de ello si llegaba el momento, con el corazón encogido solo de pensarlo. El comportamiento de Ryan empeoró después de eso. Dejó incluso de fingir que ayudaba en casa, dejando que la cuidadora lo hiciera todo. Se tumbaba en el salón, comprando aparatos al azar por internet, un dron, una chaqueta de cuero, usando sus propios ahorros ahora, pero actuando como si fuera intocable. Papá tiene millones, decía, restándole importancia cuando le advertía que fuera más despacio. Mantuve las distancias, centrándome en el trabajo y en las historias de mi suegro para mantener la cordura. Sabía que algo se avecinaba, algo grande, pero no sabía cuán pronto llegaría. El día que falleció mi suegro, sentí que el mundo había perdido un poco de su luz. Se fue justo antes de cumplir 80 años, a causa de un infarto repentino. La casa en Atlanta, que una vez estuvo llena de su cálida risa y sus historias, se sentía vacía. Me senté en el salón, mirando las fotos en la repisa de la chimenea, él cortando una cinta en un centro comunitario, sonriendo como si acabara de ganar la lotería. Me dolía el corazón, no solo por la pérdida, sino por el tiempo que habíamos tenido. Tan corto, pero tan significativo. Había sido más que un suegro. Había sido un amigo, un mentor, alguien que me vio por quien era. Todavía estaba conmocionada, apenas capaz de procesar el duelo, cuando Ryan entró, con el rostro iluminado como si le hubiera tocado el premio gordo. Jacelle, tenemos que hablar, dijo, con la voz rebosante de emoción. Levanté la vista, esperando quizás un raro momento de vulnerabilidad. En cambio, levantó un fajo de papeles y sonrió. Divorciémonos. La palabra me golpeó como una bofetada. Lo miré fijamente, mi mente luchando por ponerse al día. ¿Qué? Susurré, con la garganta apretada. No titubeó. Revisé la cuenta de papá. $500 millones, Jacelle. Tengo la vida resuelta. Ya no te necesito. Solo eras el cajero automático mientras esperaba esto. Se me heló la sangre. Sabía que Ryan era egoísta, pero esto era un nuevo nivel de bajeza. Se quedó allí, agitando los papeles del divorcio, jactándose de cómo me había utilizado, de cómo se había casado conmigo para vivir de mis ahorros hasta que llegara el dinero de su padre. Y la forma en que hablaba de su padre, como si fuera solo un peldaño hacia una fortuna, me revolvió el estómago. Pensé en todas las veces que su padre se había disculpado por él, en cómo había esperado que Ryan madurara.
Y ahora estaba Ryan, escupiendo sobre esa esperanza. Quería gritar, lanzar algo, hacerle sentir el peso de su traición. Apreté los puños con tanta fuerza que mis uñas se clavaron en mis palmas. Pero entonces, como un susurro, sentí la voz tranquila de mi suegro en mi cabeza. Mantente firme, Jacelle. Tomé una respiración temblorosa y miré a Ryan a los ojos. Dame los papeles, dije, con la voz plana. Él sonrió con suficiencia, entregándomelos como si ya hubiera ganado. Los firmé allí mismo, con la pluma temblando, pero con mi determinación firme. Preséntalos tú mismo, le dije, devolviéndoselos. Envíame mis cosas cuando termines. Cogí mi bolso y salí, pasando junto a los robles y la vida que había intentado construir, con el corazón latiendo con una mezcla de rabia y algo más, alivio. Mientras me alejaba en el coche, una risa brotó dentro de mí, inesperada y aguda. Ryan pensaba que estaba a punto de vivir como un rey, pero no tenía ni idea de lo que se le venía encima. Esos 500 millones de dólares con los que contaba no eran lo que él creía. Yo sabía la verdad, y pronto, él la aprendería por las malas. Unos días después de irme, estaba refugiada en un hotel cerca del centro de Atlanta, buscando listados de apartamentos y tratando de reconstruir cómo sería mi vida a partir de ahora. Mi teléfono vibró, y el nombre de Ryan apareció en la pantalla. Casi lo ignoro, pero la curiosidad me pudo. Hola, dije, manteniendo mi voz neutral. Su voz llegó como una tormenta. Jacelle, ¿qué demonios has hecho?, gritó, tan fuerte que aparté el teléfono de mi oído. Estaba en pánico, sus palabras se atropellaban. Lo dejé despotricar un momento, y luego dije, cálmate, Ryan. Dime qué está pasando. Estaba prácticamente hiperventilando. Fui al banco a sacar dinero de la cuenta de papá, y dijeron que está bloqueada. Hay 500 millones de dólares ahí, Jacelle. ¿Qué está pasando? Podía oír la desesperación en su voz, y una parte de mí quería reír, pero mantuve la calma. No lo sabías, ¿verdad?, dije, reclinándome en el cabecero del hotel. Tu padre nunca te habló de sus negocios porque a ti nunca te importó preguntar. ¿Esos 500 millones de dólares? Son una garantía. No puedes tocarlos. ¿Garantía?, balbuceó. ¿Qué significa eso siquiera? Respiré hondo, recordando las horas que había pasado con mi suegro, revisando sus planes. Tu padre lo invirtió todo en ese centro comunitario en East Atlanta, dije. Quería devolver algo a la ciudad, construir algo, pero fracasó. Pidió un préstamo de 500 millones usando sus ahorros como garantía. Cuando enfermó, no pudo empezar otro proyecto para pagarlo. El banco le dio un periodo de gracia de 2 años, pero eso ya se acabó. El dinero se va a usar para saldar sus deudas. Se ha ido, Ryan. Su voz bajó a un susurro. ¿Estás diciendo que no hay nada? 500 millones de dólares, y simplemente. ¿Se han ido? Asentí, aunque no podía verme. Hay otra cuenta, Ryan. 75.000 dólares. Esa es tu herencia. Eso es lo que te dejó para que vivieras. El silencio se alargó al otro lado de la línea, y casi pude sentir cómo su mundo se derrumbaba. 75.000 dólares, dijo finalmente, con la voz quebrada. Pensé que... Me gasté todo lo que tenía, Jacelle. Pensé que recibiría millones. Estoy en la ruina. Debería haber sentido pena por él, pero todo lo que sentí fue una tranquila reivindicación. Te gastaste tu dinero y el mío, dije, con voz firme. Asumiste que te tocaría el premio gordo, pero nunca hablaste con tu padre sobre sus planes. Solo viste signos de dólar. Empezó a tartamudear, rogándome que lo ayudara, que fingiera que el divorcio nunca había ocurrido. Por favor, Jacelle, dijo. Tú tienes ahorros, un trabajo. Yo no tengo nada. Tengo 43 años, estoy desempleado, y apenas tengo para sobrevivir. Negué con la cabeza. Tú tomaste tus decisiones, Ryan. Ya no puedes apoyarte en mí. Resuélvelo. Colgué, con el corazón acelerado pero más ligero de lo que había estado en meses.
Ryan sí cumplió con el testamento de su padre, y me envió $35.000, la mitad de su herencia, probablemente porque pensó que no valía la pena luchar por ello. Supe por amigos en común que volvió a las ventas, pero el shock de perder su fortuna de fantasía lo destrozó. Cometió errores, fue regañado por jefes que tenían la mitad de su edad, y renunció al cabo de un mes. Ahora se las arregla como repartidor a tiempo parcial, con sus ahorros menguando con cada mala decisión. No le deseo ningún mal, pero sus problemas ya no son los míos. En cuanto a mí, encontré un acogedor apartamento en Midtown con un balcón que da al horizonte de Atlanta. Deposité los $35.000 en mis ahorros, no para gastarlos, sino como un recordatorio del espíritu de mi suegro, su empuje, su corazón, su creencia en hacer lo que importa. Cada vez que reviso mi cuenta y los veo ahí, es como si él me estuviera animando, diciéndome que siga adelante. He vuelto a las largas jornadas de trabajo, presentando software y cerrando tratos. Pero ahora vuelvo a casa, a un lugar que es mío, lleno de mis propios sueños. Ya no soy la viuda perdida en el duelo. Ni la esposa atrapada en una mentira. Soy Jacelle, y estoy construyendo algo nuevo, paso a paso. A todos los que han seguido este viaje, gracias. Han caminado conmigo a través del desamor, la traición y ese tipo de regreso que te hace sentir vivo de nuevo. Si mi historia te ha llegado, si ha removido algo en tu corazón, pulsa ese botón de suscripción y únete a nosotros. Cada historia que contamos aquí trata sobre luchar en medio del desastre, encontrar tu fuerza y empezar de nuevo. Sigue forjando tu propio camino, y nos vemos en el próximo capítulo.